continuamos con nuestra ronda de preguntas. Ahora nos toca abordar un poco más acerca de Huitlale. Y pues como se sabe, ahí se dieron cita muchas reuniones intelectuales con grandes personajes, no solo de la literatura mexicana, sino mexicanos en general ilustres. ¿Puede decirnos un poco acerca de estas tertulias, cómo se llevaban a cabo, qué temas se discutían? Sí, efectivamente, tiene razón. Cuando don Miguel deja la Ciudad de México, pues él llega con una gama cultural, un bagaje impresionante y con una rutina también de tertulias, de pláticas, de programas, de libros, etc. En cuanto tiene terminada su residencia Huitlale, se da la tarea de invitar a los más indicados, a los más cercanos, y extender la invitación a sus amigos de la Ciudad de México. Y es como se empieza a hacer una interesante casa de cultura particular, por decirlo así, en Huitlale. Ese espacio Huitlale me parece importante por muchas razones. Fue la residencia que se construyó con Miguel Inelira y su esposa Rebeca desde cimientos, con diseños orientados al norte, sur, etc., ¿no? Pero sobre todo fue el espacio para pasar sus últimos años y en donde hubo convivencias muy importantes. Francisco Goitia, por ejemplo, el pintor zacatecano de renombre internacional, estuvo en Huitlale, invitado por Miguel Inelira, ya que conocía toda esta gama de artistas. Diego Rivera, tú lo sabes, Frida Kahlo, etc. La propia María Félix, participante y actriz protagonista de La Escondida, también estuvo en Huitlale, el director, el Tabaldón, Pedro Armendáriz, vaya, el mismo doctor Atl, personajes políticos de talla nacional y de talla local estuvieron con don Miguel en Huitlale. Exprofeso invitado, don Desiderio, que estaba todavía en Puebla, fue invitado a participar en esas tertulias, en donde se charlaba, a palabras de don Desiderio, se charlaba de pintura, de cultura, de historia, combinado con un vino, bocadillos, etc. Es decir, don Miguel inicia una promoción cultural muy importante en el estado de Tlaxcala, a la par prácticamente de la creación de la Sociedad de Geografía e Historia, que ya tiene, digamos, 7 décadas de haberse iniciado, ¿no? Entonces, el espacio de Huitlale me parece que encierra una gran historia en muchos aspectos. Ahí, don Miguel hace acopio y reúne toda su biblioteca, trae ahí su caprichosa, su imprenta caprichosa, continúa con algunos trabajos ya en menor escala, pero continúa con algunos trabajos en ese espacio. Entonces yo creo que Huitlale es un referente muy importante en la historia y en la literatura de Tlaxcala. Y que todavía nos falta mucho saber acerca de esas reuniones. Como le comentaba al señor Rafael, existe el recetario de la señora Rebeca Torres, publicado, no recuerdo en este momento por qué editorial ni la autora, pero está publicado, y ahí se narra que en estas tertulias intelectuales uno de los atractivos particulares era la comida de la señora Rebeca. Entonces es muy interesante ver o pensar que el atractivo a ir a la casa no solamente era la charla intelectual, sino probar las exquisiteces de la esposa de Miguel Inelira. Sí, así es, bien lo señalas. Y bueno, el platillo favorito, por decirlo así, de don Miguel, entre varios, era el mole, auténtico mole de Tlaxcala, que después hay una variante que se llama mole poblano, pero el original mole es de Santana Chautempan, conurbado a Huitlale. Entonces, bueno, la tradición culinaria del estado es amplia, es rica. Incluso ya grande don Miguel se acercaba y tomaba algunos cacahuates, en lo que la esposa y la mamá de don Miguel hacían el mole y otras personas, participaba en esa dinámica de estar en la preparación del mole y de otros platillos del estado, ¿no? En este sentido yo creo que su sobrina, doña Carmina Toriz, la doctora, conoce a la perfección
ello porque ella estuvo justamente en esa convivencia. Es importante su opinión, que alguna vez ya me la presentó cuando hice un trabajo denominado Miguel en Elira y 7 mujeres, algo así. Trabajo que concluí al 100% y que dejé en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. ¿Por qué no lo editaron? No sé, eso ya no me compete a mí. Si había unos recursos, etcétera, o si quieren tener, o si quisieron tener la figura de don Miguel tras bambalinas ocultas, no lo sé dónde van, ya no me compete. Yo hice el trabajo y fueron aportaciones muy interesantes, sobre todo, remarco, la de la doctora Carmina Toriz, porque nos describe al Miguel de Nelilla tal cual, un ciudadano común y corriente con gustos, con esperanzas, con problemas también, con inquietudes, así como tu servidor y como tu persona, tenemos proyectos, él también tenía muchos proyectos. En esta dinámica se quedan 2 o 3 novelas, perdón, pendientes de sacar a la luz. Lamentablemente la muerte se atravesó y ya no fue posible que tuviéramos esas obras. Entonces, en esta casa, ¿quiénes habitaban? Lira, su esposa, su madre, ¿y habría alguna mascota, otra persona dentro de la casa? Sí, tenía don Miguel en Elira 2 perros muy amistosos, familiarizados evidentemente. Ahorita no recuerdo el nombre, pero los escribimos más adelante en una edición. Vamos también a presentar algunas imágenes del interior de la residencia, en donde todavía vemos las 2 chimeneas. La primera es una aparente, en donde está el cuadro que Frida Kahlo le prepara a don Miguel en Elira, y que con el correr de los años ese cuadro alcanza una fama internacional importante y un costo inimaginable. La otra chimenea ya es un poco más de batalla, de la misma finca, en donde ya se convive con toda la familia. ¿Quiénes habitaban? Pues evidentemente la esposa, doña Rebeca, de visita frecuentemente su mamá, prácticamente permanentemente la doctora Carmina Toriz, quien estuvo pendiente de su tío. Ya estaba cansado don Miguel, ya estaba enfermo, entonces la doctora siempre estuvo al pendiente en esos últimos meses de él, conoce a la perfección la casa, conoce las costumbres, incluso hasta las fallitas y de lo que tú me quieras decir de la casa lo conoce bien la doctora. Ojalá y pudiéramos tener esa vivencia y esa opinión de la doctora Carmina Toriz de la residencia de Huitlán. Bueno, muchas gracias por estas respuestas y seguimos con más preguntas más adelante. Gracias.